¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un tutorial más de migas y moronas. En esta ocasión les traemos una receta dulce. Es deliciosa. Se trata de una cajeta de frijol. Es algo desconocido en el centro del país. Es un dulce típico del norte de México. Así que vamos a los ingredientes y comenzamos. Nuestros ingredientes serán: para la cajeta, 500 gramos de frijoles bayos previamente cocidos y escurridos, una cáscara de naranja en juliana, medio litro de jugo de naranja, un trozo de canela en rama, 250 gramos de azúcar. Por otra parte, para el almíbar serán 250 gramos de azúcar, una cáscara de naranja en julianas y medio litro de agua. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar nuestro almíbar. En la olla pequeña ponemos el azúcar, con medio litro de agua. Asegúrense bien de medir el agua para que no les quede aguado, ya que este almíbar le va a dar el brillo a la cajeta a la hora de servir. La dejamos, como les comenté, a fuego medio. Esta jarrita es de medio litro. Consíganse una así, o de otro modo el medio litro son 2 tacitas medidoras como esta, ¿ok? Para que no les quede aguada ni la cajeta ni el almíbar. Comencemos a moler el frijol. El frijol son frijoles bayos previamente cocidos. Pueden ocupar también flor de mayo, uno que sea clarito. Con los negros no queda muy agradable. La volteamos en la licuadora y licuamos hasta que quede bien finita. Si vemos que le cuesta trabajo, podemos añadir un poco de jugo de naranja. Listo. Ahora que ya quedó molida, vamos a colarla en la olla. Esto es para que cualquier ollejo que le haya quedado al frijol no se traslade a la cajeta y no sepa como un tropiezo con algo que se le fue al dulce, que no debe estar ahí. Y verán que aunque estuvo bien molida, va a tener pues, cierto pellejito que dejar aquí en el colador. Entonces, vean qué terso ha quedado el frijol, sin demasiada agua. Le prendemos a fuego medio, agregamos el azúcar, el resto de la naranja, la ralladura de naranja, y nuestra canela desmenuzadita. Rómpanla así bonito para que quede por toda la cajeta, va a quedar deliciosa. Algo que no recuerdo si les dije: para hacer el almíbar se pone el azúcar, el agua, la ralladura y no se menea, ese sí no se mueve. Solamente lo dejas que agarre calor hasta que empiece a hervir. Este va a ser para darle brillo al postre. A la hora que se sirve, se pone sobre la cajeta y queda delicioso. Bueno amigos, pues ya tenemos todo en la olla. Ahora hay que mover y mover para que no se pegue. A esperar que se reduzca y tome una textura cajetosa. A todos nos encanta la textura cajetosa. Así que yo por lo pronto aquí me quedo moviendo la palita y los veo al rato. Miren, esto ya agarró calorcito. Ya le bajé la llama y sigo moviendo. Como ven, no sé si se aprecia todo el vapor que sale. Ya se está reduciendo
Y con esto logramos que poco a poco se vaya compactando. Si ustedes no quieren tener la rajita de naranja en su cajeta, que es como se sirve con las rajitas de canela, se pueden comer, por supuesto. Pueden poner la media naranja solo en trozos para poderla retirar en cuanto quede su cajeta. Es opcional. A mí me gusta la cáscara de naranja ya cocinada, sabe muy rica y le da un sabor delicioso. Tener el tropiezo a la hora de comer la cajeta o el dulce. Ya está listo nuestro almíbar, vamos a apagarle y lo vamos a dejar ahí que enfríe solito. Un poquito más. Si ven que se quiere subir demasiado, bajen la llama, regúlenla solamente, sientan con su palita que no se pegue al fondo de la olla. No la dejen sin cuidar. Ya llevamos aquí 15 minutitos. Como pueden ver, ya está espesando. La podemos dejar de repente así, que tome un poquito de calor. Y enseguida metemos la palita para limpiar el fondo, que no se hagan costritas, que no queden natitas abajo. Qué delicia poder preparar una cajeta en casa, ¿no? En 20 minutitos y ya va así. Yo calculo que en una media hora, 35 minutos, queda esto. Y ahora sí que ya quedó. ¿Ven cómo ya se barre? Ya tiene consistencia de cajeta. ¿Ven cómo se parte? Ok. Es momento de apagarla, pasarla a un molde de cristal y dejarla enfriar. No olviden al servirla ponerle 1 o 2 cucharaditas de almíbar para darle brillo y un poquito más de sabor a naranja. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el tutorial, que les agrade mucho la receta. De verdad, atrévanse a probarla. Síganos por Facebook, Instagram o YouTube. Si nos viste en YouTube, por favor regálanos una manita arriba, suscríbete si no lo has hecho y marca la campanita, así recibirás notificaciones cuando pongamos una nueva receta. Hasta la próxima.